Hay algunos verdaderos locos en el mundo criminal. Hay tipos en ese mundo que no tenían límites y que disfrutaban con la violencia. Disfrutaban acuchillar a la gente, disfrutaban atacar a la gente con machetes. Y para que yo pudiera operar a ese nivel, tenías que demostrar que eras capaz de una violencia desenfrenada. Pero si te digo esto, he conocido a tantos policías con problemas similares en la cabeza como algunos de estos criminales. Esos tipos a veces están igual de locos que los criminales. Sería más fácil decirte lo que no hice como infiltrado. Nunca maté a nadie, nunca me metí una aguja en el brazo. Todo lo demás puedes asumir que sí lo hice. No me siento orgulloso de eso. Estaba bajo la misma sospecha que todos los demás, así que hay momentos en los que te ponen a prueba al máximo. Me llevaron a un campo, sabía que había armas de fuego y me pusieron bajo mucha presión para que revelara que era policía. Pero estaría mintiendo si dijera que no pensé que podría ser el fin de mis días ahí mismo. No puedes ni por un minuto pensar en ti mismo como algo distinto de ellos. Fui policía durante 30 años. Principalmente estoy involucrado en trabajo de investigación criminal en todo el país. Me involucré en trabajo de vigilancia. Lo más largo que hice fue estar encubierto durante 9 semanas. Probablemente fui directamente responsable de que media docena de jefes de bandas criminales fueran encarcelados, procesados o enfrentaran consecuencias. Quienes no fueron procesados se voltearon y se convirtieron en informantes de distintos niveles. Entonces, ¿cómo manejas ser un agente encubierto o un policía infiltrado? La respuesta es que te conviertes en dos personas. Así de simple. Cuanta más verdad puedas entretejer en tu historia de cobertura, mejor. Había partes de mi vida en ese momento que utilicé en mi historia de cobertura porque podía hablar de ellas con absoluta autoridad. ¿Cómo te infiltras en una organización? ¿En el nivel más bajo? Esa es una respuesta. Muy rara vez te presentan en otro nivel y a veces tienes que superar la barrera de ser un extraño. Yo sugeriría que tienes entre 5 y 10 minutos en un entorno desconocido antes de que la primera persona se acerque, porque es territorial, hay locales, hay personas que están ahí todos los días. Tienes que pasar esa prueba antes que nada para poder estar en el lugar. Es simplemente estar ahí y dejar que el lugar te envuelva. Los criminales son bastante aburridos, el 99.9% de sus vidas. Igual van de compras, llevan a los niños a la escuela, así que la mayor parte del trabajo encubierto, la mayor parte del trabajo de vigilancia, consiste en estar quieto, observando y esperando. El otro 1% es un caos absoluto. Recuerdo que buscábamos a unos ladrones de bancos. Sospechábamos que estaban usando cierto bar. Y mi trabajo con otro agente encubierto en ese momento era simplemente estar ahí, y estuvimos ahí por más de una semana. Y curiosamente, una de las cosas que se había usado en casi todos los robos fue llevar al bar la noche. Me pusieron detrás de la barra y supimos de inmediato que teníamos a las personas correctas y en el lugar correcto. De hecho, los interceptamos justo cuando estaban cometiendo un robo armada. Los autores, organizadores y jefes de estas empresas criminales suelen tener relaciones con oficiales de policía. Por lo general, esas relaciones se han cultivado durante muchos años. En otras palabras, se toparon con oficiales de policía cuando eran más jóvenes y estaban involucrados en delitos menores y formaron relaciones. La carrera del criminal avanza entonces, generalmente junto con los oficiales de policía, porque se retroalimentan. Si te doy información, me dejarás en paz, y además, esa información eliminará a mis rivales. Conozco a un oficial de policía que les apuntaba con una pistola a la cabeza a los sospechosos. Mientras los interrogaba, pero de lo único que estábamos hablando era de robos a viviendas, robos a casa-habitación. Así que diría que la mayoría de la gente estaría de acuerdo en que eso es pasarse de la raya. ¿Cuándo es justificable apuntar con un arma a la cabeza de alguien? ¿Alguna vez lo es?
Estuve involucrado en un caso donde arrestamos a alguien y pensamos que probablemente había cientos de vidas en juego. Y este es un escenario de la vida real, donde un miembro de una organización terrorista había colocado bombas en varios lugares del país. Y estuve involucrado en encontrar a uno de los perpetradores en una propiedad. Y cuando entré al lugar donde lo estaban deteniendo, estaba colgado de los tobillos sobre una barandilla, a unos 10 metros de altura, sostenido por un oficial de policía de alto rango. Y nos dio en unos minutos la información que necesitábamos. Mi pregunta es si eso estaba justificado. Creo que fue 100% justificable. Mi única preocupación era que pudiera caer sobre mi cabeza. La tentación de la corrupción es algo personal, depende de tus circunstancias personales. De lo que estamos hablando es de policías corruptos. Y eso infiltra todos los departamentos de la fuerza policial en todo el país, desde la concesión de licencias de armas hasta las licencias para vender alcohol y la vigilancia policial en los partidos de fútbol. La industria de las drogas es una industria de miles de millones de libras en efectivo. Cada parte del sistema se vuelve susceptible al poder del dinero en efectivo. Hay una historia de un oficial de policía no muy lejos de Londres que fue descubierto después de 12 años de ser policía. Había estado en la nómina de una banda del crimen organizado durante toda su carrera. Había estado recibiendo un doble salario, uno de la policía y otro de la banda criminal, quienes lo habían animado a unirse a la policía. Lo que me desanima es la falta de agallas entre los policías honestos. Si tenemos a un policía deshonesto, podríamos deshacernos de él muy pronto, podríamos identificarlo muy temprano y asegurarnos de que no se convierta en un problema mayor. Pero no lo hacemos porque los otros 99 buenos oficiales no dan un paso al frente. Y no es sorpresa que los policías se respalden entre sí. De hecho, cuando ves a los policías en las calles, dependen unos de otros para respaldarse. Sus vidas dependen de respaldarse entre ellos, pero también lo hacen cuando uno de ellos se pasa de la raya. Así que me has preguntado sobre el interrogatorio, que es una palabra interesante, porque como policía lo llamarías entrevista. Ahora se hace en todo el país y se graba en cinta. Toda la preparación para esa entrevista se hace fuera de la grabación. Así que para cuando se graba, todos saben su papel, y el resultado es que podemos grabar y actuar como se acordó, para que asumas la responsabilidad de ciertas cosas y niegues otras, ¿me entiendes? Por ejemplo, si encuentro una cantidad de heroína en tu posesión, o cannabis, o cocaína, o lo que sea, eso me da con qué presionarte. Solo tú y yo sabemos. Y posiblemente mi colega, que te han atrapado con esa cantidad de drogas. Así que mientras solo seamos los tres, podemos negociar. Podemos deshacernos de esas drogas, pueden desaparecer por el desagüe. O irse directo a mi bolsillo trasero para usarlo mañana como presión en otro interrogatorio completamente distinto. Pero no me arrepiento del crimen en el que estuve involucrado, ni siquiera me arrepiento de parte de la violencia que hubo, porque estábamos tratando con criminales, estábamos lastimando a criminales, eran otros criminales los que estaban sufriendo y no tenía ningún remordimiento por eso en absoluto. Lo que lamento son esas relaciones, son las personas a las que les fallé. Cuando las relaciones se forman en la vida real y llegan a su fin, entonces tienen algún cierre. Ese nunca fue el caso. Desaparecí. Estabas formando amistades, relaciones y al final traicionándolas. Todo estaba construido sobre el engaño y las mentiras. Todas las organizaciones criminales que viven paranoicas pensando que algunos de sus miembros hablan con los servicios de inteligencia o con la policía a sus espaldas. Y así debe ser, tenemos recursos muy limitados en ese aspecto, así que no podemos vigilar a todos todo el tiempo. Hay cientos, si no es que miles, de criminales en todo el país que piensan que la policía los sigue las 24 horas del día. Me encanta la idea de que vivan con eso.